Viendo a través de esta sesión, vamos a empezar con una explicación acerca de lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 1, teniendo también, ya que es la primera, una breve explicación acerca de cómo están organizadas las actividades. Vamos a mirar un espacio para las evidencias y terminaremos teniendo obviamente una sección para resolver las dudas que ustedes tengan. Eso lo dejamos poco más adelante en esta sesión. Muy bien. Primero que todo, cuando vemos lo relacionado con actividades de aprendizaje, tenemos que tener en cuenta cómo están organizadas las actividades de aprendizaje. En los contenidos del curso, ustedes observarán que el curso tiene 4 actividades, cada una de ellas relacionadas con una semana del curso, y cada una de ellas tiene unos contenidos específicos a trabajar durante esa semana. Por cierto, en la opción Schedule pueden ver las fechas en las que se desarrollan cada una de las actividades de aprendizaje. De esa manera será un poco más sencillo para ustedes entrar y participar en ellas. Muy bien, cuando ustedes entren a la actividad van a encontrar 3 secciones. La primera de ellas es la Learning Guide, la guía de aprendizaje, que ustedes pueden abrir desde aquí. Y en ella van a tener una explicación sobre la identificación de la guía de aprendizaje, qué objetivos tiene, qué actividades deben trabajar, cuáles son las evidencias a desarrollar, bajo qué criterios se van a evaluar las cosas, y de igual manera vamos a tener algunos términos allí relacionados con su aprendizaje. Muy bien, luego que ya ustedes hayan visto la guía, allí van a tener de cada una de las evidencias y los materiales toda la información detallada del paso a paso que deben seguir. Van a encontrar aquí los materiales de aprendizaje. En este caso, tenemos allí una serie de materiales que ustedes pueden ir observando. En este caso, nuestro material de aprendizaje de esta semana se llama Welcome, el cual tiene una versión multimedia y una versión descargable. Los contenidos que tienen son los mismos. La diferencia es que en el caso de la versión descargable, ustedes la pueden guardar y repasar en cualquier momento, y recomiendo empezar por la versión multimedia siempre porque tiene contenidos interactivos, permite practicar la escucha y la pronunciación, y a pesar de que son los mismos contenidos, obviamente es mucho más fácil desarrollando allí todas las habilidades. Ya saben, para observar el resto de contenidos sigan siempre las flechas de navegación que aparecen en la parte de arriba y también abajo en estos contenidos. Aparte del material de aprendizaje, hay unos support materials, unos materiales de apoyo. Tienen un documento aquí que pueden descargar para ustedes trabajarlo, profundizar los temas en su computador. Y tienen un glosario que tiene también una versión descargable y una versión multimedia. En ellos podrán escuchar el vocabulario de la semana y grabar su voz para comparar la pronunciación y de esa manera verificar que lo estén haciendo adecuadamente. El último elemento que tienen es una Suggest Answer Sheet, que es una hoja de respuestas sugeridas para el material de apoyo, y de esa manera pues ustedes lo pueden observar allí. Ya como notarán en esa parte, ya que estamos hablando de tener respuestas para el material, podrán entender que todo lo relacionado con materiales es en la parte no calificable del curso. Todo esto es para su aprendizaje, su práctica, así que ustedes pueden estudiar el material varias veces si lo desean. Inclusive cuando estén en una actividad pueden regresar a un material de una actividad anterior y no va a haber problema, porque esto no va a afectar su calificación, sino que es simplemente para su práctica. Es así como lo vamos teniendo. Luego que ustedes ya hayan mirado el material, vamos a pasar a las evidencias. En el caso de este curso, cada una de las semanas va a tener 4 evidencias, excepto la actividad 4, que tiene 5 evidencias en total. Ahorita más adelante en la sesión vamos a ir viendo cómo se organizan estas evidencias. Bien, de momento vamos a observar el material. Yo lo tengo acá con el material multimedia para que ustedes lo puedan observar. Al ustedes ingresar al material, van a tener aquí la página de presentación donde les explica
qué temas se van a ir viendo y obviamente la idea es seguir los contenidos como aparecen en el menú de la parte superior. Vamos a tener Introduction, donde se ven los temas de gramática, vocabulario y culturales que vayamos a tener. Contextualization, vamos a tener unos ejercicios que ponen en contexto justamente lo que vamos aprendiendo. Comprehension, tiene algunas preguntas sobre la contextualización. Practice, tenemos 3 secciones de práctica, Practice 1, Practice 2 y Practice 3. Y tenemos un espacio de Pronunciation Practice. Así que muy bien, empecemos con la introducción de temas. En este caso vamos a tener las question words, los pronombres, subject and object pronouns, los posesivos también, y sobre países y nacionalidades, que ya habíamos visto algunas cosas en el nivel anterior. Tenemos también un espacio para el vocabulario relacionado con las profesiones, los artículos definidos e indefinidos y los miembros de la familia. Muy bien, empezamos con las question words, que son palabras justamente interrogativas. Se le coloca en inglés mucho la expresión WH questions porque la mayoría de palabras interrogativas empiezan con ese par de letras, WH. Allí tenemos what, where, who, when, why. Quizá la única que no sigue el orden es how, que significa cómo. Ya más adelante miraremos algunos usos que tiene. Pero por ahora vamos a enfocarnos en esto que tenemos acá. Allí tenemos what, que traduce qué, a veces traduce cuál, como cuando uno pregunta cuál es su nombre. En ese sentido, simplemente es para obtener información general, no conocida sobre algo. Tenemos where, que significa dónde o a dónde, si viene el caso, que sirve para lugares, ubicación de cosas. Muy bien, vamos a bajar un poquito aquí. Tenemos who y which. Who significa quién, así que se utiliza para preguntar acerca de personas. Which significa cuál. Profe, si usted ahorita dijo que what también significa cuál. Sí. Which lo vamos a utilizar cuando ya, a diferencia de what, which nos da unas opciones que ya son conocidas. Así que cuando preguntamos which, es para preguntar cuál de las opciones que tenemos a la mano es la que se va a escoger. Por eso la imagen que tienen allí de ejemplo. Cuando les preguntan, por ejemplo, which song do you prefer, significa que, por ejemplo, en este caso, al ser sobre canciones, ¿cuál canción prefieres? Es que han escuchado unas canciones o ya han hablado de ellas o algo, y de esas se va a tomar una que es la que prefiere. Pero si le preguntan, what song do you prefer, significa cuál de todas las canciones que hay en este mundo prefiere. Es una pequeña diferencia en el uso de estas palabras interrogativas. Why significa por qué, para preguntar el motivo, la causa, razón o circunstancia de algo. Usualmente se responde con because, cuando se hace una pregunta con why. Y when significa cuando, se utiliza para preguntar por tiempos. Cada una de estas palabras interrogativas tiene algunos ejemplos que ustedes podrán ir observando cuando estén estudiando el material. Muy bien. Pronombres, sujetos y objetos. Bien. Una característica que tienen las frases en inglés, y usualmente los estudiantes preguntan, profe, ¿cómo hago frases en inglés? El inglés, a diferencia del español, es muy estricto en siempre hacer las frases en el orden de sujeto, verbo y complemento. Por lo tanto, es importante que todas sus frases afirmativas, negativas, interrogativas en inglés tengan un sujeto y tengan un verbo. Si de pronto en español yo puedo decir me llamo Brian o yo me llamo Brian, el yo es opcional. Mientras que en inglés debe haber un sujeto fijo en las frases. No puedo decir solamente I'm Brian, sino I am Brian. O debo incluir otra palabra, un sustantivo que indique el sujeto, como my name is Brian, por ejemplo. Entonces es importante conocer los pronombres para que los puedan utilizar en sus frases y siempre sus frases inicien por un pronombre. Ya ustedes saben I, que significa yo. Tenemos you, que significa tú y significa usted. Y también significa ustedes, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿cómo los diferencio? Depende mucho del contexto. En lo que llamamos la tercera persona, que es para hablar o presentar a alguien más, tenemos 3 pronombres que son he, she, it. He y she son él y ella, se utilizan para personas
y en algunos casos se utiliza para mascotas, pero es una cuestión ya más personal. It, por su parte, se utiliza para describir animales, objetos y lugares. Pero estos tres pronombres, he, she, it, siempre se refieren a una sola cosa, una sola persona, un solo animal, un solo lugar, siempre y cuando sea uno. Cuando ya hablamos de más de uno, tenemos que hablar en plural. En este caso, we, que significa nosotros, plural, you, como decíamos, significa ustedes, o como se dice en español de España, vosotros, y they, que significa ellos o ellas. Me faltó esa parte allí. Bueno, tengan en cuenta esa descripción. Aquí les van a aparecer algunas imágenes que le dan referencia sobre el uso de cada uno de estos pronombres que acabamos de ver. Para aquellas frases que en español parece que no tienen un pronombre, se puede utilizar it al inicio de las frases. Eso lo vamos a ver mucho en las distintas secciones del curso, pero espero que lo tengan en cuenta. Vayan observando cada uno de los ejemplos y observen, pues en contexto, cómo se usan. Así como hay los pronombres sujetos que van siempre al principio de la frase, asimismo en inglés existen los pronombres objeto. ¿En qué consiste el pronombre objeto? Simplemente el objeto de la frase, no necesariamente es un objeto físico a lo que me refiero, sino objeto se refiere a aquello, y eso también lo usamos en español, que la misma descripción se refiere a aquella persona, animal, lugar, objeto que recibe o se beneficia de la acción. Aquí tenemos un ejemplo, una frase. I call her every day. Yo la llamo a ella cada día. Entonces, ¿quién realiza la acción de llamar? Yo la realizo. ¿Quién recibe la llamada o quién recibe la acción de llamar? Ella. Entonces, en ese caso, coloco primero el sujeto antes del verbo y el objeto después del verbo. En este caso, I call her, y allí sí después el complemento, every day. Pero el sujeto siempre irá antes del verbo y el objeto siempre irá después del verbo, pues es quien recibe la acción. Como podrán notar, no coloqué I call she porque los pronombres objeto son diferentes a los pronombres sujeto. En este caso aquí tenemos la comparación. Para I se utiliza me. Como cuando le preguntan quién, yo, who, me, y allí responden. You queda igual, sí. En el caso de he es him. En el caso de she es her. El de it también queda igual. El de we es us. Y el de they es them. Allí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este está bueno. I love my grandma. She loves me too. Yo amo a mi abuela y ella me ama también. Tenemos I, que es el sujeto, pero cuando ya invertimos los papeles, entonces allí se toca utilizar me para hacer la diferencia entre uno y otro. Muy bien. La idea es que ustedes vayan observando los ejemplos y allí vayan siguiendo los pronombres. Aparte de ellos tenemos los posesivos. Para decir que algo es mío, tuyo o suyo, vamos a tener una serie de pronombres. Bueno, o de adjetivos, pues sería el caso. En el caso de I tenemos my, como cuando decimos my name is, mi nombre. Tenemos your, cuando algo es tuyo o suyo, si es de usted. Tenemos his y her, cuando algo es suyo, sea de él o de ella. En español solemos utilizar el su para todo esto. Esta es la casa de usted, esta es su casa, esta es la casa de él, esta es su casa, esta es la casa de ella, esta es su casa. No. En inglés es diferente. Cada una de las personas tiene su posesivo y es bueno diferenciarlos porque obviamente no se van a complicar tanto como en español, que a veces se enreda uno un poco. Tenemos its, que es para cuando algo es de un lugar o de un objeto, de un animal. Tenemos our, cuando algo es nuestro. Y their, cuando algo es de ellos. Aquí vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, George is in his apartment. George está en su apartamento, o sea, en el apartamento de él. El his me da claro que estamos hablando de él mismo. Si dijera George is in her apartment, significa que él está en el apartamento de una chica que de la que ya hablamos probablemente y por eso me lo están diciendo así.
O si dijera George is in your apartment, significaría que yo tengo un apartamento y George está en el apartamento mío. Sería un poco raro eso. Pero allí están los ejemplos de los posesivos. Muy bien, vamos a ver la sección de países y nacionalidades. Ya como les decía, en el nivel beginner con el que pasamos, veíamos un poco sobre esto, pero es bueno repasarlo. Podemos preguntar, al saber la procedencia de una persona, por su país o por su nacionalidad. Si preguntamos, where are you from? Podemos decir, I am from Colombia, agregamos el país. Pero si decimos, what is your nationality? En ese caso, my nationality is Colombian. Una pequeña diferencia termina con la N para decir colombiano o colombiana. Así, sin agregarle más letras, Colombian. Tengan en cuenta que los adjetivos, así como los de nacionalidades y otros, en inglés no cambian por masculino o femenino. Así que son fijos en esa parte. Bien, de los que vayamos viendo, hay que tener allí algunas categorías. La mayoría de nacionalidades son IAN, como Colombian o Albanian, que lo tenemos aquí en el ejemplo. Algunos por pronunciación no colocan la I como Angolan, pero son parecidos. Hay otros que terminan en is, como Chinese, de la China, Japanese, que es japonés, Portuguese, y así similares. Hay unos que terminan en ish, como Danish, como English, o French, por ejemplo, es un poquito diferente, pero sigue el mismo estilo. Son las tres categorías más comunes. Hay algunos que son un poquito diferentes, como Iraqi para Irán, por ejemplo, para el de Suiza, que no lo coloqué acá en los ejemplos, que es Swiss, el de Arabia es Arab, pero son muy pocas excepciones que hay. La mayoría cae dentro de alguna de las tres categorías que acabamos de ver. En especial para los países latinos, son muy parecidos todos: Colombian, Venezuelan, Chilean, Ecuadorian. Creo que lo único que cambia un poquito es, bueno, así de los que tenemos, Panamanian, porque agrega allí, porque es que decir Panamayan es un poco raro, los gringos no son mucho de vocales, bueno, en general los que hablan inglés. Y el de Perú, que es Peruvian, agrega una B pequeña, por cuestiones ya de estilo de pronunciación de ellos. Vamos a ver algo aquí. Para los que preguntan si la sesión de hoy, pues, tiene una grabación, claro que sí, todas lo tienen. Recuerden que pueden entrar a Online Sessions dentro de los contenidos del curso y hay una carpeta de recordings donde la podrán observar en caso de algo. Bien, sigamos las temáticas aquí. Allí tenemos las profesiones. Voy a hacer anotación sobre algunas, no todas, para que lo tengan en cuenta. Accountant, que es el contador, no accounting, que algunos colocan allí, porque en este caso es el nombre de la profesión de la persona, no del nombre de la carrera o profesión en general. Actor, a veces se utiliza para ambos, a veces existe la palabra actress también para actriz. ¿Qué otro podemos decir por aquí? Babysitter, el niñero o la niñera, si viene al caso. Baker, que es el panadero, aplica para panes, postres y demás. Para aquellos que trabajan en construcción, bricklayer, el albañil, el obrero que trabaja construyendo. Butcher, que es el carnicero. Cook, el que trabaja en la cocina. Existe chef, pero sabemos que no todos los que cocinan son chef. Hay que hacer allí la aclaración y el detalle. ¿Qué otro podemos encontrar por aquí? Driver, que es el conductor. Employee, si es un empleado, aunque es bueno pues explicar si es office employee, company employee. Siempre es bueno colocarle la característica. Lo mismo pasa con worker. Ahorita veíamos obrero. Nosotros pues hablamos mucho de obrero de obra de construcción, pero existen factory worker, obreros de fábrica. Entonces, también es bueno explicar qué tipo es. Tenemos farmer, que es la del campesino, la del agricultor. Allí lo tienen. Firefighter, que es el bombero. Tenemos, a ver qué otro podemos mirar allí. Journalist, que es el periodista, por supuesto. Lawyer, que es el abogado. Tenemos lorry driver, o en inglés americano truck driver, para el camionero, para especificar que es un conductor de camiones. Mail carrier o simplemente mailman, mailwoman, según como sea hombre o mujer, para el cartero. Y aquí en Colombia son más de empresas privadas, pero sí los hay por allí, obviamente.
Tenemos aquí en esta parte police officer, el policía. Hay que colocarle el oficial de policía si es necesario para especificar. Para aquellos que son comerciantes que se dedican a las ventas, porque bueno, esto es muy general, pueden utilizar salesman o saleswoman, según como venga el caso. Para los que son vigilantes, security guard, obviamente. ¿Qué otro tenemos? Student. Student no es una profesión, es una ocupación, así que va dentro de la misma característica. Taxi driver, teacher. Tenemos waiter y waitress, el camarero y la camarera, los que trabajan atendiendo en restaurantes. Así que allí viendo los principales en esa parte. Ahora, en esta sección vamos a tener artículos definidos e indefinidos. Hay muchas reglas, excepciones y de todo esto, pero en general los artículos definidos e indefinidos se dan por cómo se explican las cosas. Si yo digo, dame una silla, puede ser cualquier silla. Pero si yo digo, dame la silla, la pregunta que la otra persona va a hacer es, ¿cuál silla? No he indicado cuál. Asimismo, en inglés hay unos artículos que son indefinidos, son para cualquiera, y otros son definidos específicamente para uno o varias personas. En este caso, el artículo definido en español es el o la, a los plurales los y las. En el caso del inglés, para el y la utilizamos simplemente the, no hay más. Lo podemos utilizar para puntos geográficos como el Polo Norte, de North Pole, o el río Amazonas, de Amazon River, o la Estatua de la Libertad, de Statue of Liberty. Personajes únicos. Podemos explicar cuando hay algo único que no hay más alrededor. Por ejemplo, I need the book that is on the table. Necesito el libro que está en la mesa. Si la persona va y mira en la mesa, no va a encontrar más libros, solo ese. Así que es el único. Entonces, the. Ahora bien, no se utiliza con países a menos que el nombre del país lo lleve, como the United Kingdom, the United States of America. Ya esa es otra cosa. Bien. Tampoco se utiliza con los nombres de idiomas, ni las profesiones, ni las comidas del día tampoco. Cuando dice el desayuno en inglés simplemente breakfast. Allí lo tienen en esa parte. Breakfast is a necessary meal, es una comida necesaria. Para días de fiestas, a menos que lleve el nombre el día de fiesta, no se utiliza. Así que allí pueden ir viendo las excepciones también para la calle, no. Uno siempre dice la calle 26, no. 26th Street. Bien. Para los nombres de deporte tampoco es necesario, ni de comidas, ni de no contables. Ahora, los indefinidos son dos, a y an. Ambos significan uno o una. La diferencia es que an lo vamos a colocar cuando siga una vocal, como en manzana, an apple. Y colocamos a solamente cuando sigan consonantes. Aquí vamos a tener algunos ejemplos que nos van a especificar el uso de a y c cuando vayan a ser más específicos. Bien, ya se lo explicamos, que and, allí van a tener algunos ejemplos cuando empiezan por vocal. Ahora, tengan en cuenta que cuando se utiliza con profesiones y ocupaciones, que las veíamos ahorita en el tema, se suele utilizar el artículo indefinido. Ella es ingeniera, she is an engineer, es una ingeniera. O él es doctor, he is a doctor. Así que ojo cuando vayan a hacer la presentación de su perfil y de otras personas. Bien, los miembros de la familia, para ir viendo algo de detalle sobre esto, tenemos aquí el vocabulario de base que les va a servir para entender cómo hablar de los miembros de la familia. Tenemos father y mother, que son papá y mamá. Tenemos son y daughter, que son el hijo y la hija. Tenemos brother y sister, que son hermano y hermana. Estas 6 palabras que tenemos aquí arriba son la base para hablar del resto de vocabulario. En español es un poquito más complejo, en inglés no se dan tanta mala vida. Tenemos husband y wife, que es el esposo y la esposa. Ahora bien, cuando queremos hablar un poquito más lejano, de abuelos y nietos, utilizaremos el vocabulario base que les nombré ahorita y agregamos grand o agregamos great. Por ejemplo, el abuelo y la abuela son grandfather y grandmother. Lo mismo grandson y granddaughter son el nieto y la nieta. Podremos agregar great para hablar de bisnietos, bisnietas y entre más greats agreguemos, hablaremos más de tátaras, tataranieto, tataranieto y demás variantes que ya conocemos.
Para la familia política, por si acaso, también lo vamos a utilizar. Tenemos aquí, por ejemplo, father y mother-in-law para el suegro y la suegra. Son básicamente el papá y la mamá de la pareja. Mírenlo de esa manera para que el vocabulario de base los ayude. El yerno y la nuera serían como los hijos de la pareja, así que por ahí va. O la pareja del hijo. Bueno, son-in-law, daughter-in-law son el yerno y la nuera. Mientras que el cuñado y cuñada son el hermano y hermana de la pareja, así que quedan como brother-in-law y sister-in-law. Ahora bien, para la familia relacionada por crianza tenemos stepfather y stepmother, el padrastro y la madrastra, le agregamos step para ese caso. Tenemos stepson, stepdaughter, el hijastro y la hijastra. Lo mismo stepsister y stepbrother para hermanastra y hermanastro. Y podemos utilizar half brother o half sister para especificar los que son medio hermanos, solo comparten uno de los dos padres. Obviamente ya en esto será una cuestión de uso y de contexto si desean utilizar este vocabulario. Porque bueno, al final nuestros hermanastros o medio hermanos también son nuestros hermanos. Eso ya es una cuestión de cómo ustedes lo tomen. Muy bien, tenemos aquí la parte de contextualización en la cual ustedes van a poder ver y escuchar algunos elementos de pronunciación. Aquí mirarán unas presentaciones, síganlas muy en detalle, lo que las personas conversan en ese caso. Y una vez que ustedes hayan mirado y hayan seguido estas conversaciones, allí están, son 4 en total, van a tener un ejercicio de comprensión sobre estos personajes. Ya estos personajes utilizaron en contexto todo el vocabulario que veníamos viendo y nosotros vamos a tener unas preguntas que vamos a ir respondiendo A, B, C, D, de acuerdo a como sea necesario en cada uno de los casos. Pasamos aquí a la Practice One. Vamos a tener 4 ejercicios. Tenemos 1, 2 y 3 secciones de práctica adicional, una de pronunciación. En el Practice One, el primer ejercicio va a tener unas respuestas y ustedes van a llevar la respuesta, la van a arrastrar hasta donde ustedes consideren que es la pregunta adecuada y lo sueltan allí para validar esa información. El ejercicio B, vamos a tener allí la palabra interrogativa correcta para completar las frases. Aquí ustedes van a tener las opciones de seleccionar en el menú las opciones que correspondan para preguntar cuál sea la palabra que ustedes consideren correcta. Ahora bien, el ejercicio C, en esta parte, vamos a tener allí un audio que ustedes van a escuchar y van a organizar las palabras a medida que las vayan escuchando. Muy bien, en esta parte vamos a ir organizando las palabras. Aquí a la izquierda podemos escuchar la frase y luego ustedes irán organizando como consideren que debe ir organizada la frase y luego a la final pueden hacer clic en Verify para verificar que todos los ejercicios hayan quedado realizados adecuadamente. Bien, en la práctica 2 tenemos 3 ejercicios, A, B y C. Para el ejercicio A será arrastrar el pronombre objeto de acuerdo al pronombre sujeto que le sea correspondiente. Ahí está. Y ustedes llevarán hacia donde consideren que debe ir según como venga el caso. Para el ejercicio B de la Practice 2, vamos a completar los textos con algunas palabras. Ahí arriba tienen las palabras y ustedes van a escribir. Si es para ocupaciones, utilizarán a o en según como venga el caso. Si necesitan utilizar el pronombre sujeto como he o they, o si necesitan el pronombre sujeto o el posesivo como his y their. Completen la frase utilizando esas palabras que aparecen arriba. Ahora bien, en la parte C, complete las frases con los adjetivos posesivos correctos. Observen las imágenes. Si hablo de mí mismo, entonces yo amo
mi país, por ejemplo. Entonces, como digo el mi en inglés, recordando allí los posesivos que acabamos de ver. Practice 3 tiene 4 ejercicios. El ejercicio A, vamos a colocar aquí un árbol familiar para recordar los miembros de la familia y de acuerdo a Kevin, vamos a seleccionar el número que corresponda a cuál es el abuelo paterno, materno, papá, mamá, hermana, y ya ustedes seleccionarán el número para cada personita que consideren que lo debe llevar. Bien, el ejercicio B de la Practice 3, vamos a colocar la palabra que falta para completar las oraciones, en este caso sobre miembros de la familia. Miren la descripción y de acuerdo a la descripción podrán saber de qué miembro de la familia se está hablando. Para el ejercicio C, en esta parte, colocar el artículo correcto para completar las frases. Recuerden que en algunos se utiliza a o en otros se utiliza de y en otros no se utilizan artículos. Así que obsérvenlos detalladamente. El ejercicio D, vamos a observar un poco las imágenes y vamos a escribir cuáles son las profesiones que aparecen allí. Así que ustedes sabrán colocar de acuerdo a cómo sea necesario. Ahora, para la pronunciation practice tenemos 5 ejercicios. Esto les van a ayudar mucho para la parte de pronunciación y entonación. En el ejercicio A, lo vamos a tener con los sonidos A, E, Y. A como en J. En cada uno de ellos ustedes van a escuchar las letras y van a decir si el sonido es E, si es I o si es A. Allí cada letrica tiene el botoncito play y ustedes arrastrarán hacia la sección donde consideren que va el sonido que acaban de escuchar. El ejercicio B de la pronunciation practice tiene algunos sonidos de vocal. A como en brother, U como en Cameroon, E como en chemist, A como en baker. Tienen el botón play en cada uno de los casos para escuchar los sonidos correspondientes y nuevamente tendremos 4 secciones. Cada una tiene un botoncito play para escuchar cómo es el sonido. Miren el sonido que está marcado en cada una de las palabras entre comillas. Escúchenlo y llévenlo hacia la sección que consideren correspondiente. Ahora el ejercicio C de la pronunciación tiene sonidos de consonante. W como en which, H como en who, I como en you, K como en cook, G como en grand. Una vez que ustedes escuchen estos sonidos y las palabras relacionadas, también van a escucharlas aquí y de esa manera les servirá mucho al pronunciar, especialmente con las palabras interrogativas. Algunos se confunden un poco. Tengan en cuenta eso y traten de llevar las palabras a medida que las vayan escuchando hacia cuál de las columnas corresponden. Ténganlo en cuenta allí. El ejercicio D nos va a marcar entonación. Palabras entonadas al principio de 2 y 3 sílabas como actor y gardener. Palabras entonadas en el medio como designer o phonetician con 3 y 4 sílabas. Y palabras entonadas en la segunda sílaba como photographer. A veces las sílabas se organizan de forma diferente en español, así que tengan en cuenta eso al practicar en inglés. Y el ejercicio E, que es el último de los de pronunciación, va a requerir obviamente que utilicen una diadema con micrófono o que lo hagan desde su celular. Ustedes van a escuchar las frases con el botón play y con el micrófono se van a grabar para comparar la pronunciación en ambos casos. Aquí tenemos la sección de evidencia y ya ustedes saben, sigan las flechas de navegación que están en la parte superior e inferior que aparecen allí. La actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias. La primera se llama My Profile. Sigan los pasos que aparecen allí y los pasos que aparecen en el archivo que van a descargar desde este enlace. Lo primero es hacer clic allí y luego siguen los pasos dentro del archivo. Básicamente en My Profile ustedes allí tienen ya una plantilla organizada, van a crear su perfil en el que se van a presentar y van a hablar acerca de un par de miembros cercanos de su familia. En la segunda parte de esa evidencia pueden colocar una imagen propia o de referencia de acuerdo a como ustedes sientan que es más razonable. Bien, la actividad interactiva se llama Personal Information. Esta se va a evaluar automáticamente. Aquí abajito aparece el enlace. Asimismo, bueno, no creo que no lo haya mostrado en pantalla, no está de más. Para la evidencia, ir a la parte inferior, si de pronto no se ve directamente en pantalla, hacer un poquito de desplazamiento hacia abajo y allí va a aparecer. A través de este enlace ustedes pueden mandar la evidencia
Allí pueden ver también la calificación, los comentarios que yo les haga, todo va a aparecer allí. Bien, para Personal Information es interactiva, esta se evalúa automáticamente. Básicamente lo que van a hacer allí es escuchar y ver una conversación y en función de lo que aparezca en esa conversación, ustedes van a poder responder unas preguntas al final. Así que estén muy atentos a cómo se va dando la conversación allí. Bien, sigamos acá. Tenemos la evidencia This is my family. En ella van a descargar un archivo, una presentación de diapositivas en la cual ustedes van a encontrar una información acerca de Johanna y la familia de Johanna. Deben anotar abajo en el árbol familiar que les va a aparecer la información de Johanna, lo que es su edad, su nombre, su ocupación, y asimismo sobre toda la familia de ella, colocándolos en el lugar que corresponde de acuerdo a cómo aparecen en ese árbol genealógico que está allí. La última evidencia de la semana se llama Interview. En Interview ustedes van a tener allí la posibilidad de realizar una grabación. El documento que les va a quedar aquí adjunto es básicamente una guía de instrucciones donde les van a dar unas respuestas sugeridas, son un ejemplo, y basados en este ejemplo ustedes van a realizar su propia interview, van a responder las preguntas que aquí aparecen. Obviamente con su información personal, o si algún dato no lo quieren dar, pues lo pueden cambiar. Pueden grabar solo las respuestas, o si desean grabar también las preguntas, no hay ningún inconveniente. Esas son básicamente las evidencias que vamos a trabajar esta semana.